Hola chicos, chicas, bienvenidos a otro video del canal. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante que es la caída de los cuerpos bajo la acción de la fuerza de la gravedad, y también vamos a mirar un poquito, vamos a darnos un poquito de lo que se conoce en física como el movimiento parabólico o el movimiento de proyectiles. En este video vamos a explorar eso y vamos a tratar de al menos hacer un par de ejemplitos que nos ilustren cómo utilizar algunos de estos principios físicos muy sencillos que suelen ser vistos en los cursos básicos de formación en las carreras de ingeniería y otras carreras que a veces requieren un poquito de física básica. Entonces ya nos vemos ahí para poder explorar este contenido. Bueno chicos y chicas, bienvenidos de nuevo acá al video. Como les mencionaba anteriormente, vamos a estudiar un poco el movimiento de caída de cuerpos en caída libre, y para eso vamos a hablar un poquito del fenómeno que podemos observar y que vamos a estudiarlo a través de una interacción fundamental que conocemos como la fuerza de gravedad. Bien, lo primero que vamos a hacer es tratar de entender qué es lo que sucede en un approach muy sencillo, es decir, no vamos a entrar en muchos detalles ni vamos a hacer una física muy compleja en este video para entender qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a pensar es que tenemos un cuerpo extendido como esta pelotita que está acá, que podemos ver acá en la pantalla, y que estamos suponiendo que está cayendo, es decir, simplemente la hemos soltado en nuestras manitos, de tal forma que vamos a poder suponer algo bien interesante por esta pelotica, y es que la velocidad inicial con la que hemos soltado la pelotica vamos a asumir que es exactamente igual a cero. Es decir, estamos suponiendo que nuestra pelotica va a partir del reposo, ¿bien? Del reposo, es decir, que la velocidad inicial es igual a cero. Entonces, si pudiéramos ver el medio que nos rodea, que es el aire, si pudiéramos verlo en detalles, si pudiéramos coger un microscopio o algún instrumento que nos pudiera permitir ver como toda la constitución de este medio, podríamos ver que este medio está constituido por pequeñas moleculitas, bien, y estas moleculitas interactúan con la superficie de este objeto que está moviéndose en ese medio. El efecto neto de estas moleculitas interactuando con esta superficie es lo que solemos conocer como la viscosidad del medio. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos asumir que el aire es un medio viscoso, y eso implica que hay una especie de rozamiento entre este objeto y este medio que está acá. Hay una especie de viscosidad que genera una resistencia al movimiento de este objeto, de esta pelota, este medio. Bien, entonces lo que vamos a observar es que realmente cuando tenemos una pelota o otro objeto, cualquier otro objeto cayendo en un medio como este, como en el aire, pues realmente está expuesto a interacciones no solamente con lo que vamos a mencionar, que es la gravedad o la atracción gravitacional terrestre, sino también con el medio en sí. Ahora, todo el estudio que vamos a hacer el día de hoy va a suponer que esta interacción con este medio es lo suficientemente pequeña comparada a la interacción con la atracción gravitacional, que podemos despreciar el efecto de esta interacción, de esta viscosidad sobre esta partícula. Asimismo, pues también vamos a hacer otra suposición supremamente fuerte, y es que vamos a asumir que estos objetos los podemos tratar como partículas puntuales. Entonces, vamos a anotar todas esas suposiciones que estamos mencionando acá en nuestro notebook. Pues vamos a borrar acá primero este dibujo que tenemos acá, y vamos a anotar esas suposiciones importantes que estamos viendo acá. Entonces, vamos a anotar como suposiciones. Bien, primero vamos a considerar que la magnitud de la interacción con la viscosidad del medio es despreciable respecto a la interacción con el campo gravitacional terrestre. ¿Listo? Con el campo gravitacional terrestre. Bien. Entonces, vamos a partir de esa primera suposición, vamos a considerar que toda esa interacción es lo suficientemente pequeña para que la podamos despreciar en relación a
la interacción con el medio, esa interacción que denominamos una interacción de tipo viscoso. Por otro lado, vamos a hacer otra suposición importante. La otra suposición importante que vamos a hacer acá es que vamos a suponer, esperen que no puedo mover este objeto, ya lo coloqué. Vamos a suponer que podemos tratar a los objetos como partículas puntuales, es decir, asumimos que no tienen estructura. Si consideramos que los objetos que están interactuando acá tienen una estructura y además de eso no despreciamos la viscosidad, se van a poder observar efectos interesantes como el efecto Magnus, que el efecto Magnus permite que a pesar de que el objeto tenga fuerzas que lo están obligando a mover en línea recta, aparezcan unas fuerzas que hagan o produzcan una rotación o lo que se conoce como un efecto sobre la pelota. Bien, eso se observa mucho, por ejemplo, en pelotas de tenis, en pelotas de baloncesto y en balones de fútbol, sobre todo cuando se hacen ese tipo de lanzamientos, tiros de esquina que tienen trayectorias curvas. Ahí se está aprovechando la estructura del balón y se está aprovechando también los efectos de la viscosidad del medio y los cambios de presión, ¿vale? Ahora, como estamos considerando en este caso para nuestro problema que la única interacción que está gobernando el movimiento del cuerpo es la atracción gravitacional, vamos a poder asumir y también concluir, ese cálculo explícito no lo voy a hacer acá porque requiere hablar un poco del concepto de fuerza y en particular la fuerza gravitacional, pero podemos concluir, podemos demostrar, podemos observar que todos los cuerpos caen con la misma aceleración independiente de su masa. Y eso nos va a permitir modelar este problema con unas ecuaciones muy sencillas, que son las ecuaciones del movimiento con aceleración constante. Para entender un poco más de esto, he montado acá una pequeña simulación para ustedes, hecha en el software de motor físico conocido como Blender. Entonces acá estamos observando esta pequeña simulación que tenemos. En esta simulación tengo tres objetos. Bien, tengo tres objetos. Los objetos que tengo es esta esfera, que esta esfera tiene una peculiaridad y es que ella puede emitir partículas. Es decir, como si esta esferita fuera una fuente que botara particulitas, podemos pensar que son moleculitas de agua o cualquier tipo de moleculitas al espacio. Por otro lado tenemos este cubito que está acá, bien, y por otro lado tenemos esta esferita que está acá. Ahora, cuando seleccionamos esos objetos de acá, podemos ver en este extremo de la pantalla, voy a ampliar un poquito esto, que podemos cambiar la masa de nuestro objeto. Entonces vamos a suponer que a este objeto que está acá, que es la pelota, voy a darle una masa, por ejemplo, de 25 kilogramos. Este objeto que está acá vamos a permitir que tenga una masa de 1 kilogramo y las partículas que están acá vamos a asumir también que tienen masas de 1 kilogramo. Es decir, si nos concentramos en la física de estas partículas que tenemos acá, vamos a asumir que también tienen masa de 1 kilogramo. Bien, ahora, esta simulación lo interesante es que podemos verla desde cualquier punto del espacio y lo que quiero que notemos acá es que voy a colocar las tres masitas, los tres cuerpos, exactamente a la misma altura. Para verificar esto, simplemente podemos superponer las esferitas, vemos que están exactamente a la misma altura, ¿bien? Y que el cubito está exactamente a la misma altura que las esferitas, ¿bien? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mirar con esta simulación que está representando la física de nuestro mundo real, ¿qué sucede si yo suelto los tres cuerpos al mismo tiempo? La esfera que yo he colocado que emite partículas, estoy suponiendo que ella está fija en el espacio de alguna manera, es decir, que voy a suponer que esa esferita no cae hacia el suelo. Y ahora vamos a correr nuestra simulación, entonces vamos a darle play. Entonces escúchale el play, bien, y entonces acá podemos observar algo interesante, y es que los tres cuerpos, es decir, bueno, todo este montón de cuerpos que está acá, con estas particulitas, estas pepitas,
y estos bloquecitos y esta pelotica están cayendo exactamente al mismo tiempo. Es decir, ¿qué quiero decir yo? Que todos esos objetos van a llegar todos al piso al mismo tiempo. Para tener un poquito más de claridad sobre esto, entonces vamos a devolver la simulación, la vamos a poner de frente, bien, acá nos vamos a ubicar un poquito mejor y vamos a mover nuestra simulación cuadro por cuadro, es decir, voy a avanzar cuadro por cuadro y vamos a mirar qué sucede. Vamos a mover el primer cuadro. Entonces acá empiezo a observar que salen la primera tanda de pepitas. El siguiente cuadro podemos observar que los cuerpos han avanzado y han avanzado exactamente lo mismo. Es decir, podemos concentrarnos tanto en la esfera como en el cubo y podemos ver también lo que está pasando con las pepitas, ¿bien? Que están en nuestro emisor de pepitas. Entonces todos los objetos van a llegar, obviamente las pepas que salen más tarde pues no, ¿bien? Pero las que salen al mismo tiempo que estos objetos empiezan a caer, llegan todos al tiempo. Entonces, lo que estamos observando acá es precisamente eso. Si nos devolvemos acá un cuadrito, nos vamos a dar cuenta que en este instante llegaron todos al tiempo, ¿vale? Entonces, eso es precisamente lo que sucede si nosotros pudiéramos omitir los efectos de la viscosidad del aire. Es decir, si pudiéramos despreciar los efectos de la viscosidad del aire, pudiéramos quitarlos completamente, y nuestros cuerpos fueran partículas puntuales de su superficie, de su área superficial fuera muy pequeña, pues todos los cuerpos llegarían al mismo tiempo con la misma velocidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos entender un poco más de esto? Para eso vamos a entender un poquito más de la fuerza de gravedad. Entonces, este dibujito que está acá nos está representando, vamos a tratar de ir sombreando con el resaltador lo que estamos estudiando. Este cuerpecito que está acá nos está representando a la Tierra, ¿bien? Y estas líneas que estamos observando, que van hacia el centro de la Tierra, estas lineecitas de acá, ¿bien? Estas lineecitas de acá están representando la dirección del vector de fuerza gravitacional que está jalando acá cada una de las partículas que están hacia la Tierra. Es decir, si colocáramos una particulita, por ejemplo, no sé, en este punto de acá, una particulita en este punto de acá, que puede ser un satélite o algún otro cuerpo, se sentiría alado en esta dirección. ¿Eso qué quiere decir? La fuerza gravitacional es una fuerza a distancia, y vamos a anotar esa idea acá que es muy importante. La fuerza gravitacional es una fuerza que actúa a distancia. Esta idea es bastante complicada de entender porque pues, normalmente estamos familiarizados con pensar que todas las fuerzas están restringidas a ser fuerzas de contacto o lo que entendemos y llamamos como fuerzas de contacto, donde asumimos que dos cuerpos o dos superficies realmente están en contacto. Esa es una idea que pues, hay que revisar. Hay que revisar porque realmente pues ningún cuerpo está en contacto, simplemente hay interacciones tipo Coulomb entre las moléculas que constituyen a cada cuerpo. Entonces, esta fuerza actúa a distancia y está alando a cualquier partícula hacia el centro de la Tierra. Está alando hacia el centro de la Tierra. Naturalmente, entonces pensaríamos que si coloco una particulita acá, entonces me va a hacer mover hacia el centro. Si coloco una particulita hacia acá, me va a hacer mover hacia el centro y demás. Pero nos suelen enseñar en la mayoría de cursos, sobre todo cuando estamos muy chiquitos, chiquitas, que la fuerza gravitacional nosotros la sentimos verticalmente hacia abajo. Nosotros la sentimos verticalmente hacia abajo. Pero entonces, ¿cómo empata eso con esto? ¿Cómo empata eso con esta imagen? Pues para eso hay que entender algo muy importante. Y es que el radio de la Tierra, que si supusiéramos que la Tierra realmente es completamente esférica, porque realmente es un poquito más como una papa, tiene regiones que no son tan simétricas, pero tiende a ser una esfera, ¿bien? El radio de la Tierra, que lo mediríamos desde el centro de la Tierra hasta la superficie, por ejemplo acá, supongamos que este edificio está al nivel del mar, pues el radio de la Tierra sería esta distancia y este edificio tiene una alturita. Ahora, resulta que el radio de la Tierra es supremamente grande, un valor supremamente grande. ¿A qué nos referimos con supremamente grande? El radio de la Tierra
tiene aproximadamente, digo aproximadamente porque este pues, número tiene naturalmente más cifras acá incluidas, tiene su respectiva incertidumbre. Este radio de la Tierra tiene aproximadamente 6.378 kilómetros. Bien. Ahora, ¿qué tan grande es eso? Vamos a tratar de escalar qué tan grande es eso. Primero, vamos a pensar, por ejemplo, en la altura del edificio más grande del mundo actualmente, si no estoy mal, que es el Burj Khalifa. Y el Burj Khalifa tiene una altura de aproximadamente 829 metros. Ahora, si añadimos una cosa en particular, es la altura media de una persona, vamos a llamar simplemente H persona, H persona en promedio. La altura promedio de una persona podría estar aproximadamente, no sé, en 1,80 m, pongamos 1,80 1,80, naturalmente eso depende de la región y demás, 1,80 metros. Bien, entonces colocamos ese dato de acá, entonces tenemos varias escalas con las que hacer comparaciones. La altura promedio, más o menos, depende del país, de la región y demás, no vamos a entrar a discutir esos aspectos, es de 1,80 metros. La altura del Burj Khalifa es de 829 metros, es decir, acá caben muchísimas personas organizadas de forma vertical. Ahora, pensemos qué tanto es el radio de la Tierra en metros y no en kilómetros. Pues si hacemos la conversión de unidades, tenemos que 6.398 kilómetros por el factor de conversión que en kilómetros es igual a 1.000 metros. Tenemos este número tan grande de metros. ¿Listo? Entonces, lo que sabemos es que este radio es terriblemente grande y si comparamos la razón entre el radio de la Tierra y la altura del Burj Khalifa nos da aproximadamente 7.718 veces. Es decir, que el radio de la Tierra es lo mismo que apilar 7.718 veces el Burj Khalifa. Es decir, organizar en vertical este número de Burj Khalifas, ¿vale? Que es una distancia inmensa, es inmensa. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo? Que entonces, por más alto que sea el Burj Khalifa, por más alto que estemos en un edificio de estos, a pesar de que pues, estamos parados, no sé, por ejemplo en Bogotá en 2.300 metros más o menos, pero estamos en el Ecuador, en el nivel del mar, pues comparado al radio de la Tierra, esas alturas y las alturas en las que vivimos nosotros son muy pequeñas. ¿Eso qué quiere decir? Que si miráramos de cerca, si pudiéramos mirar de cerca esta región de acá, apreciamos la superficie como si realmente fuera plana. Pero realmente estamos parados en una superficie curva que tiene un radio de curvatura muy grande. Por eso observamos que el piso lo vemos como si fuera simplemente completamente horizontal y entonces estas líneas del campo gravitacional terrestre, la fuerza gravitacional terrestre, las observamos como si fueran verticales y completamente perpendiculares al piso. Bien, esa es la razón por la que representamos esas líneas de otra forma. Ahora, también teniendo que ver con la altura a la que nos encontramos, es decir, con la distancia con la que nos encontramos con respecto al radio de la Tierra, estas alturas de acá, por más que estemos en lo alto de un edificio, no cambian mucho con respecto al radio de la Tierra, es decir, siguen siendo muy pequeños con respecto al radio de la Tierra. Y en ese orden de ideas, entonces la fuerza gravitacional que nos está alando hacia el centro de la Tierra no cambia mucho de magnitud, y eso quiere decir que entonces esa fuerza gravitacional cerca de la superficie de la Tierra la podemos aproximar al siguiente valor, ¿bien? Que es un valor que hemos aceptado en nuestra humanidad, ¿bien? Que es aproximadamente el valor de la fuerza gravitacional sobre la superficie de la Tierra. Entonces acá vamos a colocar G y vamos a colocar superficie. Esta fuerza de acá, acá se me fue
G superficie, vamos a escribirlo acá, de esta forma. G superficie, bien, la podemos aproximar al siguiente valor, a el producto de la masa del cuerpo que está siendo atraído por la aceleración terrestre por el valor de la aceleración gravitacional terrestre. Bien, y esta aceleración gravitacional terrestre es la que solemos llamar la aceleración G. Bien, la aceleración G. Entonces, tenemos este resultado. Podemos decir que esta fuerza que sentimos es aproximadamente m por g. Y esto es lo que solemos llamar como el peso, es decir, lo que experimentamos como el peso, como sentirnos pesados, es la acción de la fuerza gravitacional terrestre actuando sobre nosotros. ¿Listo? Entonces, si esta fuerza gravitacional terrestre es constante, entonces eso implica que esta aceleración que tenemos acá, bien, esta aceleración que tenemos acá sobre la superficie de la Tierra, cerca de la superficie de la Tierra, es aproximadamente constante, bien. Y para el caso de lo que podemos hacer en problemas sencillos de física, podemos asumir que el valor de esa aceleración gravitacional terrestre lo solemos llamar simplemente G y lo aproximamos a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este sería ese valor aproximado. Vamos a tomar este de acá y lo vamos a llevar por acá. Vamos a tener el color negro. Entonces ese sería aproximadamente el valor. Ese valor cambia de forma local dependiendo de la altura a la que nos encontremos o la distancia a la que nos encontremos del centro de la Tierra. Por ejemplo, en Bogotá, en algunos estudios de la Universidad Nacional de Colombia, se encuentra que ese valor es de aproximadamente 9.79 metros sobre segundo al cuadrado. Si eso es así, entonces tenemos que los cuerpos que están experimentando únicamente el efecto de la aceleración gravitacional terrestre, del jalón gravitacional, es decir, de nuevo, despreciando la acción de la fricción, entonces esos cuerpos estarían acelerados. Y sabemos que cuando un cuerpo está acelerado con aceleración constante, que es lo que estamos suponiendo en este caso, obedece las siguientes ecuaciones de la cinemática, donde la aceleración de ese cuerpo es constante. Vamos a tomar esa aceleración como constante. Bien. Y si la aceleración es constante, su velocidad incrementa de forma lineal con el tiempo. Y eso implica que entonces su posición cambia cuadráticamente con el tiempo. Porque pues lo que tenemos es que el cuerpo está acelerado y su velocidad incrementa a medida que el cuerpo empieza a acercarse hacia el suelo. Ahora bien, si ustedes han visto esas ecuaciones previamente en algún otro curso de física anterior, las han visto con los signos menos acá. Eso es algo que vamos a aclarar en la siguiente parte del video y tiene que ver simplemente con la dirección relativa de movimiento a nuestro marco de referencia. Entonces en la siguiente parte del video vamos a formular esas ecuaciones ya teniendo en cuenta precisamente esos signos de la aceleración relativo a nuestro marco de referencia. Entonces ya nos vemos en la siguiente parte de nuestro video. Bueno, chicos, chicas, bienvenidas a esta otra parte del video. Vamos a continuar discutiendo sobre la caída libre de los cuerpos y ahora vamos a tener en cuenta el asunto con los signos de las ecuaciones. Para eso vamos a volver a ver nuestra animación en 3D que tenemos acá de nuestros cuerpos cayendo. Y ahora lo que he colocado acá en el espacio, que ustedes lo pueden observar, es un marco de referencia, es decir, el punto del espacio donde yo estoy midiendo. Si yo lo quisiera mover un poquito para arriba, yo lo puedo colocar donde a mí me plazca, es decir, lo puedo mover en cualquier punto del espacio donde yo prefiera colocarlo. Por ejemplo, si lo coloco en este punto, estaría un poquito por encima de la superficie del piso. Si ustedes lo observan, el piso es esta línea verde. Y tendríamos entonces nuestros ejes X, Y y Z. Ahora,
Lo que pasa con el tema de los signos tiene que ver precisamente con la dirección del movimiento de los cuerpos, es decir, los cuerpos se están moviendo verticalmente hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Si nos paramos acá en nuestro eje y movemos cuadro por cuadro, nos empezamos a mover cuadro por cuadro, y este fuera nuestro eje para la vertical Z, que normalmente en los problemas que ustedes resuelven es con Y, porque pues estamos colocando que está en un plano de movimiento, que es lo que nos interesa, pues entonces se mueve en el sentido contrario en el cual las zetas crecen, es decir, se está moviendo verticalmente hacia abajo o se está moviendo en la dirección del vector unitario J, pero negativo. Negativo. Entonces, eso quiere decir que la aceleración de nuestro cuerpo está apuntando verticalmente hacia abajo. Eso se puede resumir en ecuaciones de la siguiente forma, es decir, podemos decir que la aceleración de nuestro cuerpo está moviéndose en la dirección del vector unitario J negativo. Por eso siempre anteponemos este signo menos, Y si tenemos en cuenta esta dirección para el vector de nuestra aceleración, entonces per se todas las ecuaciones que rigen el movimiento de nuestro cuerpo van a tener ese signo menos indicándonos en qué dirección se está acelerando el cuerpo. Entonces, por ejemplo, la velocidad va a ser un vector que apunta en J y naturalmente pues está, y vamos a ver cuando hagamos nuestros cálculos con esto, que va a estar apuntando verticalmente hacia abajo. Por ejemplo, si nuestra velocidad inicial fuera igual a 0, nos daría menos g por t. Y asimismo sucede para nuestro vector de posición. Exactamente, sucede lo mismo. Entonces, nuestras ecuaciones de cinemática hasta el momento se transforman en esas ecuaciones bonitas que están acá, salvo que la aceleración la reemplazamos por menos g, teniendo en cuenta la claridad de que este menos g corresponde a la dirección de movimiento del cuerpo. Ahora, cuando resolvemos problemas de caída libre o ese tipo de problemas, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el marco de referencia, como lo mostramos en Blender, lo podemos colocar donde nos plazca. Por ejemplo, si estoy estudiando el movimiento de caída del cuerpo libre, yo podría fácilmente elegir el marco de referencia, el punto 00, simplemente en el origen de nuestro cuerpo. De tal forma que tendríamos que los puntos de movimiento por debajo son negativos. Pero si yo hago la escogencia de forma contraria, podría colocar mi marco de referencia justamente en el piso y acá todos los puntos de movimiento de la pelota serían completamente positivos. Bien. Y la pelota arrancaría con alguna altura inicial. Entonces, la idea del estudio que vamos a hacer ahorita es tener en cuenta precisamente esas condiciones en el movimiento de nuestro cuerpo. Entonces, teniendo esas ideas en mente, el resumen es el siguiente. Un cuerpo en caída libre, es decir, cuando podemos asumir que la viscosidad del medio la podemos despreciar en relación al jalón gravitacional, al gravitational pull que hace el campo gravitacional terrestre sobre nuestro cuerpo, entonces podemos asumir que la fuerza es hacia abajo, lo que entendemos hacia abajo, verticalmente hacia abajo, y que experimentamos entonces una aceleración vertical constante pero que apunta hacia el centro de la Tierra. Y tenemos entonces un movimiento con aceleración constante. Con estas ideas en mente, entonces ya podemos empezar a plantear algunos problemas. Entonces vamos a empezar a plantear un primer ejercicio que es el siguiente. Ese es un ejercicio muy típico de libros de texto, es decir, yo que estoy utilizando el Sears-Temansky como referencia para nuestro libro, para nuestro video. Entonces el problema dice lo siguiente, imagina que estás en la azotea del edificio de física, bien, estás en la azotea del edificio de física que está a 46.0 metros del suelo, bien, figura 249, entonces acá estás tú, bien, acá estás tú, este es el edificio en el que estás parada, bien, parada, ¿vale? Y tu profesor, profesora, viene caminando, él tiene o ella tiene una estatura de 1.80 metros, camina junto al edificio a una rapidez constante de 1.20 metros por segundo. Es decir, esta personita viene por allá de algún lado y viene caminando a 1.20 metros por segundo, ¿vale?
Si tú quieres dejar caer un huevo sobre la cabeza de su profesor, es decir, realmente el huevo le llegue al profesor, es decir, que todo lleno de huevo roto, ¿listo? ¿Dónde deberá estar o dónde deberá estar el profesor cuando tú sueltes el huevo? Entonces, ¿qué estamos asumiendo acá? Estamos asumiendo que tenemos un profe que se mueve hacia el edificio con velocidad constante y yo suelto el huevo. Si yo suelto el huevo demasiado antes, puede suceder que el profesor no reciba el impacto del huevo. O si lo suelto demasiado tarde, porque puede que el profesor no haya alcanzado a llegar al edificio o ya haya entrado al edificio y no alcance a pegarle con el huevo. Entonces necesito calcular cuál es el intervalo de tiempo, es decir, dónde debe estar el profesor. Bueno, eso no es lo mismo, pero es decir, necesito saber dónde debe estar el profesor para que el huevo llegue a la cabeza del profesor, ¿vale? Esa es la situación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un movimiento con velocidad constante y un movimiento con aceleración constante de caída libre. Entonces, de nuevo, acá la idea radica exactamente en lo mismo que estábamos diciendo previamente. Tenemos que escoger lo primero, como primero, nuestro marco de referencia, y independiente del marco de referencia que escojamos, la solución es exactamente la misma. Eso no afecta la solución del problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar una captura de nuevo de esto. Nos vamos a llevar nuestro problema a la última página del libro de texto de nuestro notebook. Y lo primero que vamos a hacer es escoger un marco de referencia. Entonces vamos a fijar un marco de referencia y lo más conveniente para nosotros es elegir este marco de referencia en el borde del edificio. ¿Lo puedo escoger en otro punto? Por supuesto que sí, puedo escogerlo donde me plazca, no hay ninguna restricción. Pero por ahora vamos a escoger el marco de referencia justamente en este lugar del espacio. Es decir, que este punto que tenemos acá va a corresponder a nuestro puntico o a nuestro origen 0,0. 0 en X, 0 en Y. Esto va a representar por comodidad nuestro eje Y y esto va a representar por comodidad nuestro eje X. Teniendo eso en mente, entonces puedo empezar a plantear las condiciones físicas del problema. Lo primero es que el problema nos está diciendo que simplemente soltamos el huevo. Si lo soltamos desde allá y no impulsamos el huevo hacia abajo, podemos asumir que la velocidad vertical del huevo es de 0 metros segundo. Es decir, estamos teniendo esta condición inicial. Recordemos que estas son las condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces tenemos esa primera condición inicial. La velocidad inicial es de 0 metros por segundo. Ahora, eso sucede en justamente el instante t igual a 0 segundos. ¿Bien? Esa es la condición inicial. Por otro lado, sabemos que en ese instante de tiempo t, el profe que está o va a ser víctima de la caída del huevo, se encuentra a alguna distancia del origen, alguna posición del origen, que vamos a llamar X y que no la conocemos. Lo único que sabemos es que es negativa porque está en el lado izquierdo de nuestro eje. No tenemos ni idea cuál es esa posición del profe. Ahora, que sí sabemos la velocidad inicial del profesor B sub 0, que es en X, que es de 1.20 metros por segundo y sabemos que es constante. Esta velocidad es constante. Este profesor se está moviendo con velocidad constante. Bien. Y ahora, sabemos que en t igual a 0, la altura inicial del huevo, Y0, es simplemente la altura del edificio, que son los 46.0 metros. Bien. Entonces, la altura del huevo como función del tiempo va a ser igual a la altura inicial, que son nuestros 46.0 metros, más la velocidad inicial por el tiempo, que es simplemente 0, pues la velocidad inicial es 0, menos un medio de la gravedad, que son los 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al
cuadrado. Entonces, esa es la condición física que tenemos hasta el momento, son las condiciones físicas que tenemos hasta el momento, pero ahora tenemos que plantear la solución como tal a nuestro problemita, es decir, cómo vamos a determinar dónde debe estar el profesor, cómo lo vamos a determinar. Y para eso tenemos que tener en cuenta que debe darse la colisión entre el huevo y la cabeza del profesor. Si eso sucede, quiere decir, que si el huevo realmente colisionara con el profe, entonces la altura final del huevo debería coincidir con la altura del profesor. Es decir, que esta sería la condición de colisión ahí. Entonces, el tiempo que tarde en llegar el huevo a esta altura, debe coincidir con el tiempo que ha viajado el profe. Y con eso podemos saber entonces a qué distancia se encuentra el profe. Bien, entonces en ese orden de ideas sabemos que nuestra altura final, que es 1.80 metros, debe ser igual a los 46.0 metros menos 9.8 sobre 2 nos da 4.9 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de colisión al cuadrado. Ese es el tiempo en el cual se va a dar el choque entre el profe y el huevo. Si esto es así, entonces podemos despejar que 1.80 metros menos 46.0 metros sobre menos 4.9 metros, 4.90 pongamos, metros sobre segundo al cuadrado, debe ser igual al tiempo de colisión al cuadrado. Bien, si hacemos esta cuentecita, la voy a hacer rápidamente acá en una calculadora que tengo en mi celular, no voy a poner ahorita Wolfram en la pantalla, lo estoy haciendo acá rápido, sobre menos 4.90. Esto me da exactamente que el tiempo de colisión al cuadrado debe darnos 9.020, 0.2 aproximado, segundos al cuadrado. Es decir, este es el resultado de esta pequeña operación que tenemos acá. Y si saco la raíz cuadrada de esto, nos va a dar el siguiente valor que vamos a anotar acá. Entonces voy a calcular la raíz cuadrada de 9.02. Nos da aproximadamente, porque acá estamos haciendo muchos redondeos, nos da aproximadamente 3.0 segundos. Es decir, que el tiempo que tarda en llegar la pelotica a la cabeza del profe son 3 segundos. Si ese es el tiempo que tarda en llegar, esto nos permite dilucidar dónde debería estar el profe para que él tarde de aquí hasta acá, para que tarde llegar de este punto a este punto exactamente 3 segundos. ¿Listo? Exactamente 3 segundos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a tener en cuenta que la función de posición del profe es la del movimiento con velocidad constante. X igual a X inicial más velocidad inicial por el tiempo. Entonces, esto es la información que tenemos hasta el momento. Eso sería lo del profe. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la posición inicial del profe tiene que ver con precisamente esto de acá. Si el profe ha llegado al edificio, eso quiere decir que la posición final del profe, si realmente hay colisión, debe ser de 0 metros. Entonces, eso implicaría que 0 metros debe ser igual a la posición inicial del profe, que es la que no conocemos, y queremos saber dónde debería estar él, más la velocidad inicial del profe, que sabemos que es de, acá la tenemos, se me olvidó, 1.20 metros por segundo. Entonces, más 1.20 metros por segundo, multiplicado por el tiempo de colisión para que realmente el huevo llegue a la cabeza del profe. Entonces, esto implica que tenemos lo siguiente, menos posición del profe igual a 1.20 metros
por segundo multiplicado por el tiempo de colisión, que son los 3 segundos. Bien, y entonces esto nos da como resultado lo siguiente. Nos daría esto multiplicado por 3, que sería menos 9. Menos 9. ¿Listo? Sí, estoy haciendo bien el calculito. Voy a reemplazar en la calculadora. Sería 1.20 por 3 nos da, disculpen, no era menos 9, nos da menos 3.6 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que si el profe se encuentra a menos 3.6 metros, del edificio, efectivamente el huevo va a colisionar con la cabeza del profe. ¿Listo? Entonces, este era un ejemplito de cómo aplicar esas ecuaciones de caída libre para solucionar problemitas con esto. Espero que este video les haya sido muy ilustrativo y les permita entender un poco más de este tema y cómo aplicar estas ecuaciones. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.